El secreto del Zohar que cambió el destino de un hombre común. La primera vez que Daniel Aranda escuchó hablar del Zohar fue en un café de barrio, entre el humo de un cigarrillo mal apagado y el murmullo de las conversaciones ajenas. Un hombre de ojos oscuros y manos marcadas por el tiempo, un tal Rabí Leví, según se presentó, dejó caer sobre la mesa un libro de tapas gastadas, con letras hebreas doradas que brillaban como brasas bajo la tenue luz de la tarde. Este no es un libro, es un mapa, dijo el rabino, deslizando el volumen hacia Daniel con un gesto lento, casi ceremonial. Y tú, joven, pareces el tipo de hombre que necesita encontrar algo que no sabe que ha perdido. Daniel, contador en una empresa de logística, llevaba meses ahogándose en deudas. El alquiler subía, el sueldo no, y cada noche soñaba con números que se desvanecían como arena entre sus dedos. Pero esa tarde algo en la voz del rabino, una mezcla de urgencia y resignación, lo hizo agarrar el Zohar sin pensarlo dos veces. Léelo cuando la luna esté en su fase oscura. No busques entender, busca sentir, fueron las últimas palabras del hombre antes de desaparecer entre la multitud, dejando solo el aroma a incienso y un recibo de café sin pagar. Esa noche, con la luna nueva colgando como un suspiro en el cielo, Daniel abrió el Zohar en su pequeño apartamento. Las páginas olían a tiempo, a polvo de siglos, y las letras, arameo antiquísimo, parecían moverse bajo su mirada, como si respiraran. No entendía una palabra, pero el rabino había dicho sentir, así que cerró los ojos y dejó que los símbolos se filtraran en su mente como agua en tierra sedienta. Fue entonces cuando lo vio, una imagen borrosa, como un sueño dentro de otro sueño. Un árbol invertido cuyas raíces se hundían en el cielo y cuyas ramas sostenían estrellas. Y entre ellas una luz dorada que pulsaba al ritmo de su propio corazón. Ein Sof, susurró una voz que no era suya. Lo infinito no se divide, se multiplica. Daniel despertó sobresaltado con el libro abierto en el regazo y una certeza ardiente en el pecho, algo había cambiado. Al día siguiente en la oficina, su jefe lo llamó al despacho. Esperaba otro regaño por los informes atrasados, pero en vez de eso, el hombre, un tipo adusto que nunca sonreía, le tendió un sobre. A partir de hoy, diriges el nuevo proyecto de expansión. Doble sueldo. Y esto, señaló el sobre, es un adelanto. Confío en que sabrás qué hacer con él. Daniel no lo entendía. No había pedido el ascenso. No había hecho nada para merecerlo. Pero cuando abrió el sobre y vio los billetes, recordó la luz dorada del Zohar y sintió que el universo le guiñaba un ojo. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Oportunidades que antes se le escapaban ahora caían en su regazo. Un cliente antiguo le ofreció un negocio paralelo, un primo lejano le heredó un local comercial en un barrio en auge, incluso la máquina de café de la oficina, que siempre le cobraba de más, esa vez le devolvió monedas extra. Pero no todo era oro. Una noche, mientras revisaba sus cuentas, ahora abultadas, notó algo extraño. Cada vez que su dinero aumentaba, algo pequeño pero valioso se desvanecía de su vida. Primero fue el reloj de su abuelo, que dejó de funcionar sin razón. Luego, la planta que su madre le había regalado se secó en una sola tarde. Y después fue su risueña vecina, la señora Rosa, quien murió en sueños sin enfermedad aparente. El Zohar seguía en su mesita de noche, pero ahora las letras ya no brillaban. Parecían advertirle. Desesperado, Daniel buscó al Rabí Leví. Lo encontró en el mismo café, como si nunca se hubiera movido de allí. El Zohar no es un hechizo para enriquecerse, dijo el rabino, sorbiendo su té con calma. Es un espejo. Te muestra lo que ya llevas dentro, tu avaricia, tu miedo, o tu generosidad. La abundancia que recibiste no era regalo, era préstamo. Y todo préstamo se cobra. Daniel recordó entonces las palabras de la visión, lo infinito. O no se divide, se multiplica. Entendió que el error no había sido pedir, sino acumular. Esa misma noche repitió el ritual. Pero esta vez, en lugar de desear más dinero, pidió saber qué hacer con él. Al amanecer, tuvo la respuesta, usó sus nuevos ingresos para pagar las deudas de su hermano, financió el tratamiento de un compañero de trabajo enfermo, y donó el local heredado para un comedor comunitario. El día que firmó el último cheque, el reloj de su abuelo volvió a funcionar. Y en el espejo del baño por un instante vio reflejo en sus ojos el mismo brillo dorado que una vez danzó en las páginas del Zohar. El Rabí Leví nunca más apareció en el café.
Pero a veces, cuando la luna está oscura, Daniel jura escuchar un susurro entre las páginas del libro. Ahora sí lo entiendes. La verdadera riqueza no se duplica, se comparte. El último secreto del Zohar. Los meses siguientes transcurrieron como un río sereno. Daniel ya no contaba el dinero que entraba y salía de sus manos, solo observaba el efecto que dejaba a su paso. El comedor comunitario floreció en el viejo local, y cada tarde, al pasar frente a él, veía filas de niños con platos humeantes y risas que se mezclaban con el aroma a pan recién horneado. Su hermano, libre de deudas, abrió un pequeño taller de reparación de instrumentos musicales, algo que siempre había soñado. Y el compañero de trabajo, tras meses de quimioterapia, volvió a la oficina con el pelo corto y una cicatriz en forma de media luna sobre la ceja, pero con una sonrisa que iluminaba la sala más que cualquier lámpara. Sin embargo, una tarde de octubre, mientras Daniel ordenaba los libros en la estantería trasera del café, sus dedos rozaron el lomo desgastado del Zohar. Al retirarlo, algo cayó entre sus páginas, una hoja de papel amarillento, doblada en 4, con una caligrafía que reconoció al instante. Era la letra del Rabí Leví. El ciclo no termina hasta que el último eslabón se cierra, decía el mensaje. Busca al que nunca pidió y dale lo que nunca tuvo. Solo entonces el libro estará en paz. Daniel frunció el ceño. ¿Acaso no había hecho suficiente? Pero el peso de aquellas palabras lo persiguió durante días, hasta que una mañana, mientras servía café a una mujer anciana de manos temblorosas, comprendió. La señora Rosa, viuda del antiguo dueño de la panadería del barrio, vivía en un apartamento minúsculo sobre la tienda, ahora cerrada por falta de clientes. Cada vez que pasaba frente al local, Daniel veía el letrero descolorido, Panadería La Esperanza, y el candado oxidado en la puerta. Esa noche soñó con el Rabí Leví. No estaba en el café, sino en medio de un trigal bajo un cielo violeta. Ella horneaba el pan que alimentaba a media calle cuando tú aún jugabas con canicas, le dijo el anciano, mientras desgranaba una espiga entre sus dedos. Pero nadie le preguntó qué necesitaba. Porque a veces, Daniel, la pobreza no es falta de dinero, sino falta de voz. Al día siguiente, Daniel fue a ver a la señora Rosa. No llevó cheques ni promesas vacías, llevó harina, levadura y un horno nuevo comprado con lo que quedaba de sus ganancias. Juntos, amasaron la primera hornada en años. Mientras el aroma a pan recién hecho inundaba la calle, los vecinos comenzaron a llegar, atraídos por el olor y la nostalgia. Para Navidad, la panadería volvió a abrir sus puertas, y la señora Rosa, con las mejillas sonrojadas por el calor del horno, colocó un letrero nuevo, Panadería La Esperanza, fundada en 1958, renacida en 2023. Esa misma noche, Daniel encontró el Zohar sobre su mesa de noche, abierto en una página que no recordaba haber leído. Las letras danzaban como llamas azules, formando una última frase. Ahora el libro descansa. Pero tú, Daniel, ya no lo necesitas. Porque llevas su luz dentro. Al cerrarlo, notó que las páginas estaban en blanco. El reloj de su abuelo seguía funcionando, marcando el tiempo con un tic-tac constante como un corazón. Y aunque el Rabí Leví nunca más apareció. A veces, cuando el viento soplaba del este, Daniel juraba sentir el aroma a café recién molido y canela mezclado con algo más antiguo, el perfume de los trigales bajo la luna llena. Fin. El último pan de la noche. El invierno llegó temprano a Buenos Aires ese año, con un frío que se colaba por las rendijas de la panadería como si buscara algo. Daniel encendió el horno antes del amanecer, como hacía desde que La Esperanza había reabierto sus puertas. Las paredes, antes descascaradas, ahora olían a pintura fresca y a masa fermentando. Los vecinos ya no pasaban de largo, se detenían a comprar facturas o a pedir el pan de centeno que solo él preparaba con un toque de miel y comino, receta que había encontrado escrita al margen de una página del Zohar antes de que sus letras se desvanecieran. Esa mañana, mientras amasaba, la campana de la puerta sonó con un timbre agudo. Daniel levantó la vista, esperando ver a la señora Rosenberg con su lista de pedidos para el Sabbat, pero en su lugar estaba ella, una mujer alta, envuelta en un abrigo gris deshilachado, con los ojos del color del café tostado y las manos marcadas por cicatrices antiguas. No dijo nada. Solo dejó sobre el mostrador un sobre amarillento con el nombre de su abuelo escrito en hebreo. ¿Usted es? Preguntó Daniel, limpiándose las manos en el delantal. La última persona que vio a Leví antes de que se fuera,
respondió ella, con una voz que sonaba como hojas secas arrastradas por el viento. Y la primera que supo que el libro no era para él. Daniel abrió el sobre. Dentro una fotografía en blanco y negro, su abuelo joven, de pie junto a un trigal bajo la luna llena, con los brazos rodeando los hombros de una mujer que solo podía ser ella. Al reverso una frase: el pan se comparte, la luz se hereda. ¿Por qué ahora?, preguntó él sintiendo el peso de algo que no entendía del todo. Porque el horno ya está caliente, dijo ella, señalando con la barbilla hacia el fondo de la panadería, donde el reloj de su abuelo marcaba las 7 en punto, aunque en realidad eran las 5 de la mañana. Y porque hoy es el día en que la última página se escribe. Daniel no tuvo tiempo de responder. Un olor a quemado lo hizo girar bruscamente. El horno, que había estado apacible un segundo antes, ahora escupía llamas azules, iguales a las letras del Zohar. Pero no había humo ni calor excesivo. Solo ese fuego quieto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido dentro de él. La mujer extendió las manos sobre la mesa de madera. Tu abuelo me enseñó que hay 2 tipos de pan, Daniel. El que alimenta el cuerpo y el que alimenta el alma. Tú ya sabes hacer el primero. Hoy aprenderás el segundo. Y entonces, como si el aire se hubiera vuelto miel, Daniel vio como sus dedos se hundían en la masa que tenía frente a él, no para amasar, sino para tejer. Hilos de luz dorada se entrelazaban con el trigo, formando símbolos que reconoció sin haberlos estudiado nunca: el árbol de la vida, las letras del nombre, el sello de Salomón. La mujer guiaba sus manos sin tocarlo, susurrando palabras en un idioma que era y no era el hebreo, como si las sílabas fueran semillas. Cuando terminaron, el pan brillaba tenuemente como si llevara el sol dentro. La mujer lo envolvió en un paño de lino bordado con hilos plateados. Este no es para vender, dijo. Es para quien lo necesite. Y sabrás quién es cuando llegue. Daniel quiso preguntar más, pero al levantar la vista, la mujer ya no estaba. Solo quedó el aroma a canela y trigal, más intenso que nunca, mezclado con algo nuevo, el perfume de la lluvia sobre tierra sedienta. Pasaron los días. La panadería floreció. Los clientes comentaban que el pan de Daniel sabía a nostalgia, que las facturas tenían algo que curaba. Él sonreía y seguía horneando, aunque cada noche al cerrar, dejaba un pan especial en el mostrador, envuelto en el paño de lino. Nunca faltaba al día siguiente. Hasta que una tarde de viernes, con el cielo plomizo anunciando tormenta, entró un hombre demacrado con los ojos hundidos y las manos temblorosas. No pidió nada. Solo se quedó mirando el pan envuelto como si supiera que estaba allí. ¿Es para mí?, preguntó con una voz quebrada por el llanto contenido. Daniel asintió. El hombre lo desarrolló con cuidado reverencial. Al partirlo, una luz tenue iluminó su rostro y por un instante, Daniel vio como las arrugas de dolor en su frente se suavizaban, como sus hombros se enderezaban, como si un peso invisible hubiera sido levantado. El hombre no dijo gracias. No hizo falta. Se fue con el pan bajo el brazo y Daniel supo que no volvería a verlo. Esa noche, mientras limpiaba la mesa, encontró una moneda antigua junto al cajón registrador, una moneda de plata con el símbolo de un trigal y una luna. La guardó en el bolsillo junto al reloj de su abuelo, que había dejado de funcionar esa misma tarde, como si el tiempo, por fin, hubiera encontrado su lugar. Años después, cuando Daniel era un anciano de manos cubiertas de harina y cicatrices, la panadería seguía en pie, aunque él ya no amasaba. En su lugar, una joven de ojos brillantes y sonrisas tímidas, la nieta de la señora Rosenberg, llevaba adelante la esperanza. A veces, cuando el viento soplaba del este, Daniel se sentaba en la mesa del fondo, junto al horno que ya no encendía llamas azules, y le contaba historias de un rabino que caminaba entre trigales, de un libro que se escribió a sí mismo, y de un pan que solo los que habían perdido algo podían ver. Una tarde, mientras la joven sacaba una bandeja de facturas, Daniel cerró los ojos y respiró hondo. El aroma a canela y café recién molido lo envolvió fuerte y cálido, como un abrazo. «Abuelito, ¿estás bien?», preguntó ella, limpiándose las manos en el delantal. Daniel sonrió. «Nunca estuve mejor», respondió. Y entonces, como si fuera lo más natural del mundo, el reloj de su abuelo volvió a hacer tic-tac una última vez. Afuera, la luna llena iluminaba los trigales que nadie más podía ver. El último tic-tac. El reloj se detuvo.
No con un suspiro ni con un quejido de engranajes cansados, sino con un clic seco, como si el tiempo mismo hubiera decidido que ya era suficiente. La joven, Mara, la llamaban en el pueblo, dejó caer la bandeja sobre la mesa de madera. Las facturas aún humeantes se esparcieron, pero ella no las miró. Sus ojos estaban fijos en las manos de Daniel, ahora inmóviles sobre el regazo, los dedos entrelazados como si sostuvieran algo invisible. No puede ser, murmuró, aunque sabía que lo era. El aire en la panadería se espesó. El aroma a canela se volvió casi insoportable, dulce y acre a la vez, como si el propio lugar respirara el recuerdo de algo que se iba. Mara extendió una mano temblorosa hacia el hombro de Daniel, pero antes de tocarlo vaciló. No por miedo, sino porque de pronto entendió que él ya no estaba ahí. O mejor dicho, que estaba en todas partes. Afuera, el viento del este azotó las persianas con un gemido largo. Los trigales que solo Daniel veía se mecieron bajo la luna, altivos, dorados, infinitos. Mara cerró los ojos y por primera vez en años, los vio también. No como un campo cualquiera, sino como páginas de un libro abierto, hojas que se volteaban solas, llenas de letras que brillaban como migajas de pan bajo la luz plateada. El pan que solo los que habían perdido algo podían ver, recordó las palabras de Daniel. Y entonces lo supo, ella también lo había perdido. No a él, porque Daniel nunca se había ido del todo, sino la certeza de que las historias eran solo eso, cuentos. Ahora entendía que el rabino de los trigales no era un personaje, sino una verdad esparcida en el viento. Que el libro que se escribió a sí mismo era el mundo, garabateando su propia trama con cada hoja que caía, con cada risueño que se partía en dos sobre la mesa de una panadería. Mara se acercó al reloj. El cristal estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él hacía apenas un instante. Lo limpió con el delantal y vio que los punteros marcaban las 3:27. La hora en que el horno dejó de arder, pensó. La hora en que las llamas azules se convirtieron en ceniza y la ceniza en historias. Bajó el reloj con cuidado y lo guardó en el cajón donde Daniel guardaba sus cosas, un mechón de cabello rubio atado con un hilo rojo, de mi bisabuela, que soñaba con panés que cantaban, una llave oxidada para la puerta que no tiene cerrojo y un trozo de papel con una receta escrita en idioma desconocido. Mara añadió el reloj al montón y cerró el cajón. Esa noche no durmió. En vez de eso, amasó. No harina común, sino la que encontró en un frasco de cristal escondido detrás de los sacos de azúcar, etiquetado con una de borrosa. La masa olía a tierra mojada y a algo más antiguo, como el polvo de los caminos que ya nadie recorre. La horneó sin prisa, escuchando el crujir de la corteza, el susurro de las migajas al caer. Al amanecer, cuando los primeros clientes golpearon la puerta, Mara les sirvió café y les ofreció el pan. Algunos lo vieron, un bocado dorado, humeante que al partirse dejaba al descubierto un centro vacío, como un suspiro contenido. Otros solo vieron una hogaza más, y se encogieron de hombros. ¿Y el viejo Daniel? Preguntó don Rufino, el cartero, mientras mojaba su factura en el café. Se fue a caminar, respondió Mara, sin levantar la vista del mostrador. ¿Por los trigales? Don Rufino asintió como si eso tuviera sentido. Quizás lo tenía. Con el tiempo, la panadería siguió abierta. Mara nunca volvió a hablar del reloj, ni del pan que solo algunos veían. Pero a veces, cuando el viento soplaba del este, dejaba una hogaza aparte sobre el mostrador, junto a una taza de café que nadie había pedido. Y si prestabas atención, si de verdad habías perdido algo, podías ver cómo el vapor que salía de la taza dibujaba letras en el aire. Letras que se borraban antes de formar palabras. Letras que, sin embargo, todos entendían.